enfermeras, a mecánicos, a trabajadores de limpieza y demás. Y bueno, de acuerdo con esa certificación, obviamente se está justificando la polivalencia, porque obviamente para que yo te dé la certificación tienes que estar haciendo esta tarea, para que tú puedas tener derecho, en todo caso, a un tipo de contratación determinada que te permita precisamente esta situación. Y el problema es de que ante la ausencia de sindicatos, la práctica, la mayor parte de los trabajadores de nuestro país, el 90% no tienen sindicatos de verdad, tienen sindicatos de papel. Obviamente esto va a permitir la imposición de condiciones unilaterales de trabajo. Pero desgraciadamente más quisiera que ya se acabara esto, pero no. Seguimos apuntando varias cuestiones muy delicadas. Viene un golpe al concepto del salario mínimo. Sucede que ya la Corte, desde hace varios años, admitió que el salario mínimo se podría quebrar. De que de pronto, si alguien que tenía un salario mínimo, por ejemplo, actualmente el salario mínimo, ¿saben de cuánto es? De 59.80. En ese sentido, cuando de pronto alguno trabaja 4 horas, la Suprema Corte de Justicia ya admite que se le pague la mitad del salario mínimo. Esto era un tema inimaginable porque, bueno, obviamente el salario mínimo, por eso se llama salario mínimo. Ahora se estará estableciendo de que los incrementos a los salarios mínimos serán sobre los incrementos de lo relativo a los precios al consumidor, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Obviamente ya los incrementos estarán ligados a lo que digan los señores sabios del Banco de México, y bueno, obviamente ya habrá una situación que tendrá que desaparecer esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que no sirve para nada, pero estará enclavando el salario mínimo a una situación totalmente alejada de lo que establece la Constitución, que establece en su fracción séptima del 123, que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de un padre de familia en el ámbito económico, cultural y social. Obviamente esto no se da así. Hay otra situación igualmente grave, porque se permite la ampliación de tareas, se permite el cambio de los días de descanso contenidos en los contratos, de las horas de la jornada, se pueden ajustar diariamente en función, lo que les decía hace rato, de las necesidades de la producción. Entonces, bueno, obviamente, algún trabajador que dice, bueno, yo ya me gané tener el trabajo en las mañanas y en la tarde yo cuido a mis hijos, o yo trabajo en las tardes para en la mañana dejar a mis hijos, o no sé. Finalmente esto desaparece, porque ahora habrá un rey que será las necesidades de la producción. Yo he señalado en reiteradas ocasiones que esta propuesta yo la veo más parecido a un código de comercio laboral que a una legislación laboral. La legislación laboral es una ley humanista para proteger a los trabajadores ante una relación laboral, pero ahora el sujeto principal son las necesidades de la producción. Y entonces, obviamente, todo tipo de estabilidad tiene una afectación. Y bueno, les digo que ojalá que quisiera que ya se parara esto, pero hemos encontrado innumerables atrocidades que están haciendo. La tabla de enfermedades de trabajo, de evaluación de incapacidades permanentes, la retiran de la legislación laboral. Dicen, la quitan y entonces desaparece como derechos laborales y lo plantean como una parte administrativa para que en todo caso se pueda estar a lo mejor reduciendo, modificando porcentajes, porque habrá que señalar que, bueno, obviamente uno de los problemas más graves que tienen los trabajadores cuando se incapacitan, cuando sufren algún accidente de trabajo, cuando se enferman, es de que de principio no hay accidente de trabajo, no hay enfermedades. Los médicos dicen que usted no tiene eso y no tiene que ir a juicios de 5, 7, 8 años para lograr el pago de alguna incapacidad. A mí me ha tocado defender casos de trabajadores. Recuerdo que en alguna ocasión llegó a mi oficina un trabajador que trabajaba en una empresa que se llama Caltex y la misma traía afectaciones muy fuertes en su pulmón por su mismo trabajo. El juicio iba en los 3 años y se murió el trabajador. La esposa era una señora de unos 70 años y dijo, pues yo quiero continuar con el
pleito. ¿Se puede, abogado? Sí, sí se puede. Usted puede asumir la representación de los derechos de su esposo. Casi al año y medio se murió la esposa. Se murió la esposa y luego llega la hija conmigo muy enojada diciendo: oye, abogado, pero abogado, ¿qué pasa con este juicio? Ya llevamos 4 años y medio, ya se murieron mis padres y no nos ha pagado el Instituto Mexicano de Seguro Social. Tuvimos que esperar todavía hasta completar casi 6 años. Ahí no se generan salarios caídos. Actualmente en México son los trabajadores quienes tienen la carga probatoria para acreditar los accidentes de trabajo, para acreditar las enfermedades de trabajo, y no van a estar. Yo conversaba con abogados brasileños y me decían: en Brasil es al revés. Cuando un trabajador sufre un accidente, se presume que fue un accidente de trabajo. Pero aquí, el que tiene que demostrar esto es el trabajador. Entonces, obviamente, esta situación de sí es bastante grave. Aquí tengo la atención desde que dice la CTM: por favor, no me muevan la parte colectiva. Hagan todo lo que quieran, pero no me muevan la parte colectiva. Sí, sí, pero bueno, obviamente en la materia colectiva deja sin cambios el control sindical corporativo. Le hace TEMES cómo tiene controlados a sus trabajadores, le hace el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ahora el secretario general tiene una toma de notas hasta el año 2018 y todavía lo hizo de manera anticipada. Y bueno, obviamente la diferencia gubernamental a los sindicatos, eso no se toca. Es decir, la posibilidad de que finalmente el gobierno pueda reconocer o desconocer sindicatos, eso no se toca. Obviamente son de los temas más complicados. Esto genera como consecuencia precisamente la existencia de sindicatos blancos. Uno de los sindicatos o centrales más importantes que están creciendo tiene su origen precisamente en Monterrey, Nuevo León, en donde estos sindicatos están ya operando en todo el país. Y bueno, ¿qué son los sindicatos blancos? Son los sindicatos del patrón, los que controla él y donde el secretario general es su empleado, le pagan un salario para ese efecto. Pero vemos que sí hay afectaciones. El fenómeno del outsourcing trae como consecuencia varios sindicatos en un mismo centro de trabajo. Claro, ustedes me van a decir son sindicatos blancos, pero en muchas ocasiones opera que de pronto en empresas de 1000 trabajadores, de pronto los trabajadores propios de la empresa son 150 y los demás están en empresas de outsourcing, 3 o 4 en outsourcing. He conocido que hay por departamento empresas de outsourcing. El departamento de mantenimiento, el mantenimiento de administración, el departamento de mecánica, todos incluso pertenecen a diferentes empresas y claro, con diferentes sindicatos. Y bueno, para abundar en el tema, se ve como consecuencia la cancelación por la vida de los hechos de los sindicatos gremiales. Se dice que cuando haya un contrato colectivo de trabajo general, ¿sí?, no puede existir un sindicato, no puede haber un contrato que esté protegiendo a los trabajadores de un gremio, es decir, pilotos o sobrecargos. Ya de sí, la circunstancia de ellas es muy complicada en las empresas aeronáuticas y ahora habrá un contrato, bueno, el contrato general matará al otro y consecuentemente estará matando a los sindicatos gremiales de una gran tradición en nuestro país. En materia de administración de justicia, ahora en una audiencia que era de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, esta se divide en dos. Obviamente esto trae como consecuencia un alargamiento de los casos. La verdad, les digo, yo como abogado, estar litigando es un infierno, porque tenemos la audiencia señalada a las 10 de la mañana hasta las 2 del día donde están iniciando porque hay muchísimas audiencias. Y luego de pronto nos llegan las audiencias 4 o 5 meses después. Entonces, obviamente, si van a dividir todavía más las audiencias, obviamente va a ser un aspecto mucho más tremendo. De verdad, bueno, a veces alguien piensa que ser abogado o trabajador y ser asuntos de justificación es algo fabuloso, pero de pronto estar perdiendo tanto tiempo en ese tipo de pleitos sin ninguna respuesta es algo ominoso, en donde los trabajadores a veces prefieren aceptar unas migajas con el fin de no estar soportando este tipo de procedimientos tan largos. Y bueno, por otro lado hay una nueva situación
en la cual se está planteando que independientemente del tiempo laboral se limite a un año el pago de salarios caídos. Obviamente esto tiene consecuencias muy delicadas, porque bueno, obviamente en su origen el pago de salarios caídos era obligar al patrón que independientemente del tiempo que estuviera afuera, tendría que pagar los salarios caídos. Obviamente esto traerá consecuencias en cadena, porque cabe señalar que la legislación laboral, la del apartado A, es una mala noticia que les voy a dar, se usa como referencia para las demás legislaciones en materia laboral. Esto será aplicable para los demás trabajadores en el país, y ahorita me voy a referir más adelante, porque obviamente esto tendrá consecuencias generales para todo tipo de trabajadores en cualquier tipo de juicio. En materia de recuento sindical, y todavía estamos en el ámbito colectivo, los votantes serán los que reconozcan el patrón con base en un listado que exhiban. Hay ingresas ahí porque finalmente dice que será con las nóminas, documentos del Seguro Social, del Infonavit y con el listado de los trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón. ¿Cómo? Si está prohibido por la ley laboral que los patrones no se pueden meter en los asuntos internos sindicales. Una buena parte de los trabajadores está contratado de manera informal, es decir, les pagan de mano. Son trabajadores indocumentados en su propio país, no tienen seguro social, no tienen contrato, y entonces les pagan de esa manera. Entonces, obviamente, el tema de los derechos sindicales se estará agotando por esta circunstancia. Podemos decir que esta ley, ¿para quién está dirigida? Está dirigida contra los jóvenes y contra las mujeres, de manera especial. Es decir, serán ellas, serán los jóvenes los más afectados, porque obviamente las plazas, ¿para quién son cuando se habla de ellas? Para los jóvenes. Ya de 35 años en adelante ya se es muy viejo, y obviamente ya incluso de 30 años en adelante que dicen, no, pues tú de 30 años ya como que no tan fácilmente, y los jóvenes de 18, 19, 20 años son los que están ahora cubriendo estos espacios. Y obviamente esto traerá mayor explotación, más bajos salarios, pero yo digo también un incremento de accidentes de trabajo. Estábamos el sábado pasado precisamente en un aniversario más de la muerte de 65 mineros. Yo señalaba que esto era una mala noticia para los mineros, pero también para los trabajadores en el país. No hay ninguna modificación en el tema de mayores sanciones para los patrones. Todo está igualito. Los 315 salarios mínimos que tiene la ley desde hace muchos años está igualito. Ahí no se mete. La imposibilidad que tienen los inspectores para poder llevar a cabo cierres en las minas o en los centros de trabajo no se puede llevar a cabo. Yo he hablado cara a cara con los inspectores y les digo, ¿cómo es posible que no cierre este centro de trabajo? Aquí hace poco había condiciones inhumanas y acaba de fallecer un trabajador aquí. Dice, abogado, no podemos, tenemos que sancionarnos al patrón una segunda vez y una tercera vez, y ellos tienen derecho a ampararse, y lo podemos hacer a veces hasta después de 3 años. Entonces, la legislación está impedida para incluso cerrar un centro de trabajo. Es más fácil cerrar, no sé, de pronto un comercio por alguna infracción determinada, pero cuando haya un peligro de vida para los trabajadores, la legislación actual no lo puede hacer. Y ellos no lo mueven. Eso dicen, no me lo toquen, déjenlo allí. Yo veo que es un tema que nos parece bastante delicado. Esta legislación no tiene una visión de género, mantiene la inequidad y la discriminación, hay una mayor explotación de mujeres solteras y propicia la violación de la violencia a la mujer. Porque finalmente deja intocado todo el aspecto de qué sirve que en la Constitución se hable de equidad de género si hay desigualdad en el pago de los salarios. De pronto he conocido casos de empresas en donde antes eran de trabajadores hombres y después despiden a todos los hombres y ahora son mujeres, y ellas reciben incluso hasta la mitad del salario y producen mucho más. Entonces, bueno, de pronto le sacan mucho jugo a las madres solteras que aceptan trabajar más del tiempo con menos salario y en determinadas condiciones. Entonces, esa parte no se corrige y hay una grave afectación para los trabajadores. Esta sería la última lámina que yo estaría exponiendo, oportuna. Luego podemos seguir encontrando una serie de afectaciones.
pero como les decía, afecta a empresas privadas, a organismos descentralizados federales y locales, a empleados públicos federales, a empleados estatales, a empleados del gobierno centro federal, a empleados municipales, a trabajadores contratados de palabra, a trabajadores contratados de honorarios, bueno, algunos son de honorarios, pero trabajan igualmente con varias horas, pero no hay ningún beneficio para ellos. Es decir, la ley federal del trabajo dicen las legislaciones es en caso de lo que no tenga alguna ley, se aplicará como referencia la ley federal del trabajo. Entonces, obviamente, por ejemplo, el límite del pago del año de salarios caídos, obviamente va a operar para todos, no solamente para los trabajadores privados. Entonces, obviamente, es una ley de grandes consecuencias para los trabajadores. Es una ley contra el pueblo porque busca una mayor miseria, una mayor explotación. Si ya de sí se establece que el salario que reciben los trabajadores es de los más bajos en el mundo, obviamente con una legislación como esta, contraria no solamente a los temas laborales, sino a los derechos humanos. Hay varios tratados internacionales suscritos por México en donde reconoce el tema del salario, el tema del respeto a la mujer, de las condiciones de trabajo, el tema incluso del sindicato, que son afectados precisamente con esta reforma. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer un llamado, tenemos que avisar a los trabajadores que se están a punto de matar legalmente sus derechos, y obviamente esto traerá una afectación irreversible en los derechos de los trabajadores. Desde mi punto de vista, tenemos que estar saliendo a las calles, movernos, movilizarnos. Como asociaciones de abogados democráticos, el jueves aparece esto, convocamos una conferencia de prensa y sacamos el boletín de prensa que ustedes tienen en sus manos. El martes convocamos a 2 mesas de debates en la Comisión de Derechos Humanos en la mañana y en la tarde, y tratando de que los trabajadores se dieran cuenta de esta situación, y el viernes convocamos a una manifestación del Ángel de la Independencia al PRI para protestar contra estos hechos. Ahora ya hay varios sindicatos que están alentándose contra esto, pero nos parece fundamental que se corra la voz, que llamemos la atención, que repartamos volantes, que estamos en la puerta de los centros de trabajo, que hagamos que los trabajadores despierten. Esto representa, hoy leí una nota del secretario de Trabajo del Distrito Federal que dice que afecta a 10 millones de trabajadores. No afecta a 10 millones de trabajadores, afecta más, porque son cerca de 12 millones del apartado A, del apartado B, y de los trabajadores a nivel nacional estarían rondando más de 30 millones de mexicanos los afectados. Se dice que la población económicamente activa son 37 millones de mexicanos. Bueno, obviamente hay muchos trabajadores informales que obviamente resultará una afectación. Entonces, no es posible que el PRI diga que tiene 234 diputados y el PAN tiene un número de 100 y tantos diputados. Obviamente, aunque cuando ellos puedan representar una mayoría en la Cámara de Diputados, no representan una mayoría en cuanto a la afectación de los intereses del pueblo. Es necesario, insisto, que movilicemos, que denunciemos estos hechos, que vayamos calle por calle, centro de trabajo, hagamos un llamado de atención e impidamos que estos tomanes se salgan por la suya. No se van a salir por la suya, estoy seguro. Yo confío en la movilización del pueblo y que efectivamente podamos realmente hacer un llamado de que este tipo de cosas se detengan finalmente. De mi parte, esta sería mi intervención. Agradezco mucho esto y estoy en la disposición de que podamos pasar a preguntas y respuestas. Gracias. Hay varias preguntas que me parece que son importantes y iré por alguna de ellas. La fracción parlamentaria planteó 6 meses de pago de salarios caídos como tope y la del PRI 1 año. La del PAN planteó de que en adelante se estarían pagando intereses legales y ya los salarios caídos. Esa es la diferencia. Pero obviamente lo que está planteando el PRI es la propuesta del PAN y ahora del PRI, es decir, la del PAN ya la dejaron afuera. Ahora la que están planteando en una nueva discusión es precisamente la del PRI. La del tema del acoso sexual y otro tipo de situaciones que se plantearon en el PAN, me parece que habría como un poco más elementos protectores para la mujer en un momento determinado, porque no dejaba la carga probatoria solamente a la mujer, sino que obviamente con la declaración de la misma podría ser suficiente. Ahora solamente se pone como causal la decisión, el acoso sexual, sin aportar ningún elemento más, obviamente trasladando esta dificultad
de este tema que estamos hablando. Podría también señalar que en el caso de los policías y fuerzas armadas, ellos no tienen derechos laborales. Ya el artículo 8 establece una limitación a los mismos de que no tienen derecho de estabilidad en el empleo. Entonces, bueno, para ellos ya no habría ninguna afectación. Me preguntaban el tema de las pensiones y demás. Ya, desgraciadamente, en el año 2004 fue en el caso del ISSSTE, del IMSS, y 2007 del ISSSTE, y bueno, obviamente ya la privatización descarnada de las pensiones está ya en camino, está en auge. Los bancos son los que están ahora disfrutando y manejando los recursos de las pensiones de los trabajadores, y bueno, obviamente estamos en la privatización de esos aspectos de una manera muy grave. Esta ley en principio no tendría un efecto retroactivo para los juicios, pero en adelante el patrón sí puede llevar a cabo una modificación. Tan solo puede despedir al trabajador y luego lo vuelve a recontratar, y entonces obviamente ya en el momento en que, si lo despide a partir del día siguiente, la ley se aplicará a partir del momento en que tenga vigencia. Y en ese sentido solamente operará para los juicios que están en curso. Es decir, los pleitos se aplicarán con la ley anterior, pero en la vida real se aplicará desde ese momento, incluso con afectaciones retroactivas para los trabajadores, y aquellos trabajadores que tienen contratos de planta pueden convertirse en los contratos de planta y contratos eventuales. También, por otro lado, se habla de que si niños tratan de este tipo de cuestiones. Bueno, por favor, el gobierno, el Congreso de la Unión está dando dinero para que empresas privadas, farmacias, puedan entregar vales de medicamentos, y ahora el Grupo Ángeles y demás han estado llevando a cabo un crecimiento para que lo que no pueda atender el IMSS lo puedan atender empresas privadas. Realmente lo que nos estamos encontrando es con la voracidad. Estamos perdiendo patria, estamos perdiendo espacios, estamos perdiendo soberanía precisamente con este tipo de legislaciones, porque está permitiendo que ahora sean los intereses de las empresas privadas las que puedan estar planteando. Se habla de que si tenemos condiciones de operar una propuesta. Por supuesto que sí, hemos estado trabajando en varias propuestas en ese sentido, pero el tema es que no vemos condiciones para que una propuesta nuestra pueda siquiera ser aceptada, porque es un tema de mayoría, de aplanadora, no permiten una discusión que se pueda estar dando. El día de ayer, anoche, presentamos una petición, yo como asesor de la familia Pasta de Conchos, diciendo que hemos sido reconocidos por la OIT como interlocutores oficiales, y que estamos solicitando que antes de que se pueda estar discutiendo esto, queremos una entrevista con ellos. Hemos estado planteando diversas cuestiones en donde decimos que una ley de esta naturaleza no se puede aplicar si antes no hay una consulta en la población y se informa debidamente cuáles son las consecuencias, y que se nos explique muy bien cuáles son los alcances de la misma. No se puede llevar a cabo una aprobación de una ley de esta naturaleza simplemente en un terreno de 4 paredes, que es la Cámara de Diputados. Ahí no están los representantes del pueblo, tienen antes que efectivamente estar sacando esta cuestión. ¿Qué pasa con los trabajadores de honorarios asimilables a salarios? Obviamente, como decía, también estarán siendo afectados en ese sentido, porque ya hay una jurisprudencia en donde hemos demostrado de que hay contrato de trabajo, y lo único que se da es el que nos renovan el contrato por el tiempo de lo que dura el contrato de honorarios. Si el contrato de honorarios es por 3 meses o 1 año, solamente se puede renovar una sola vez y se acaba el contrato de trabajo. Entonces, realmente la situación es muy severa. Obviamente, con esta nueva ley ya no van a dar contratos de 1 año, ¿no? A lo mejor van a ser de 6 meses o de 3 meses para, en todo caso, evitar que se puedan estar generando derechos. Entonces, lo que yo puedo decir es que es un tema muy grave, muy delicado. Yo voy a dejar esta presentación que hice aquí, se la dejaré a la compañera, y además para que se pueda estar distribuyendo. Además, hemos creado un sitio digital, lo voy a entrar, que se llama No Reformas LFT. No Reformas LFT.wordpress, es press.com. Repito, se llama No Reformas LFT.wordpress,
prews.com. Allí en ese tenemos mucha información que hemos estado dando. Tenemos un comparativo de la ley vigente, de la ley del PRI, de la del PAN y de la propuesta del PRD también. Entonces, ahí tenemos material suficiente para que quien quiera abundar más en esto, y les digo, por favor, levantemos conciencias, movilicemos a la gente, porque después será demasiado tarde, no se vale quejarnos, tenemos que apurarnos porque ellos tienen prisa de pegar al pueblo. Muchas gracias por estar aquí.